Bienvenido de nuevo, nos acompaña Larry Johnson, un ex analista de la CIA. Así que, bienvenido de nuevo ahí. Feliz año nuevo para usted y para todos los que nos están viendo. Sí, esperaba que avanzáramos más en el año nuevo antes de que algo así pasara. Sí, de hecho, iba a decir que el 3 de enero realmente no avanzamos mucho, ¿eh? Bueno, ya presentía que el 2026 sería un año bastante complicado, pero ahora vemos que Estados Unidos, como todos saben ya, lanzó un gran ataque militar contra Venezuela y capturó al presidente Maduro, quien ahora, por lo que tengo entendido, ha sido puesto en un barco y probablemente ya haya llegado a Nueva York. Pero, ¿cómo estás evaluando este desarrollo entonces? Sí, bueno, de hecho, creo que a él le quedan probablemente unas 24 horas antes de tocar tierra en Nueva York. Este es el momento de misión cumplida de Donald Trump como el de George W. Bush. Él cree que ha sido resuelto un problema y que ha encontrado una gran solución, cuando en realidad creo que lo que ha hecho es crearse muchos más problemas a sí mismo. Ahora, esto de la remoción de Maduro, ya sabes, nosotros ya hemos hecho este tipo de cosas antes. Lo hicimos con Manuel Noriega. Teníamos una situación considerablemente más sencilla en ese lugar, ya que Panamá es una nación de tamaño tan reducido y además ya contábamos con una presencia militar establecida dentro de su territorio. Sin embargo, sabes, el presidente Trump en su conferencia de prensa de hoy declaró que los Estados Unidos van a estar a cargo de Venezuela por un futuro previsible y mencionó a los individuos que, cito, lo estarían manejando, a Pete Hegseth y a Marco Rubio. Y cuando escuché eso, mi mente inmediatamente pensó que sería como poner a Chichi Chong a cargo de un dispensario de marihuana, ¿sabes? Ellos van a estar vendiendo marihuana, pero van a estar fumando mucho más del producto de lo que realmente van a vender. Esto va a ser un completo desastre. Trump está intentando jugar a dos bandas, afirmando que no es un cambio de régimen, pero en realidad lo que estamos haciendo es un cambio de régimen. Los venezolanos, por su parte, afirman en este momento que su gobierno sigue intacto, que el vicepresidente está ahora al mando, que el Ministerio de Defensa aún se mantiene intacto. No se puede descartar la muy alta probabilidad que algunos de esos individuos han estado recibiendo, o mejor dicho, han recibido pagos muy sustanciosos de la CIA para que sencillamente hicieran la vista gorda y permitieran que toda esta situación se desarrollara. Pero en Venezuela la verdad es que, sin importar lo que se diga, no hay absolutamente nadie que tenga un apoyo popular que vaya más allá del que Maduro disfrutó en su momento. A pesar de los intentos occidentales de presentarla como una persona profundamente impopular, esta Corina Machado, la ganadora del premio Nobel, que recibió el premio Nobel de la Paz por no hacer absolutamente nada para asegurar la paz, de alguna manera va a intentar colarse. Pero Venezuela es un país muy fuertemente armado y no puedo descartar la posibilidad, la gran probabilidad de que, si alguna influencia, una influencia extranjera, sí, llega a entrar al país, será atacado. El nivel de criminalidad, de asesinatos y de cosas por el estilo subirá, y Estados Unidos probablemente se enfrentará a un punto en los próximos 2 o 3 meses donde se verán obligados a enviar más tropas para intentar estabilizar la situación. Ese es el camino que terminamos siguiendo en Vietnam. Solo unas cuantas personas más y lograremos estabilizar la situación. Bueno, escuché que Machado, creo, era preferida por los europeos, obviamente. De hecho, este país, Noruega, le otorgó el Premio de la Paz, una forma no tan sutil de intentando elegir un sucesor tras una invasión militar pero Trump señaló que Machado no cuenta con, y esto es una cita, el apoyo ni el respeto del pueblo venezolano. Y me pareció que esto era bastante interesante, porque creo que ciertamente Trump debe ser consciente de que esta no va a ser una decisión que sea muy popular, derrocar al gobierno de esta particular manera para que los Estados Unidos tomen posesión del petróleo de Venezuela y para instalar a alguien como Machado, quien esencialmente se encargará de purgar al país de cualquier persona que no se alinee con su ideología. Así que todo esto como que plantea la pregunta ahora, ¿crees que esto podría llevar a una guerra civil? No tanto una guerra civil, sino más bien, llamémoslo, una insurgencia interna que hará que Venezuela sea muy inestable.
y será paralelo a lo que ha ocurrido en Colombia durante los últimos, Dios mío, 61 años. Sabes, las guerrillas de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, han existido desde 1964. Y a pesar de la considerable asistencia militar estadounidense, a pesar de las repetidas campañas de contrainsurgencia, ese grupo aún persiste. Todavía se mantiene firme en la lucha. Y una de las razones por las que ha podido hacer eso es por las fronteras porosas que Colombia tiene con países como Ecuador y Venezuela, o Venezuela, de forma comparable, tiene con Colombia y Brasil, lo que significa que los grupos pueden moverse con facilidad de un lado a otro a través de las fronteras, encontrar un refugio seguro, pueden obtener reabastecimientos, pueden mover material de contrabando ilegal para ganar dinero, por lo tanto, se vuelve muy difícil controlarlo. Bueno, yo creo que los grupos de poder económico en Venezuela van a hacer absolutamente todo lo que esté a su alcance para extraer la mayor cantidad de recursos económicos de los Estados Unidos que les sea posible, pero la verdad no los veo sometiéndose por completo a la voluntad de Washington DC. Y, sabes, la administración Trump, muchas de las personas que la integran ni siquiera estaban presentes cuando todo esto sucedía, pero, sabes, a lo largo de los años 70 y 80, la CIA tenía el control del gobierno de Venezuela. Carlos Andrés Pérez, el entonces presidente de Venezuela, era un activo pagado de la CIA. Pausa. Al menos eso es lo que me han dicho personas de las que no tengo ninguna razón para dudar. No tengo ningún motivo para cuestionar lo que me están diciendo porque están en una posición de saberlo. Y en parte fue el fracaso de la CIA al no poder gestionar adecuadamente la situación en Venezuela, lo que generó una serie de graves problemas económicos que a su vez condujeron al ascenso y al eventual éxito de Hugo Chávez, quien luego fue sucedido por Nicolás Maduro. Así que está la idea, la noción de que existe una solución simple, de que todo lo que tenemos que hacer es reemplazar a una sola persona y todo se solucionará. Lo siento, tenemos una historia a la que podemos recurrir y darnos cuenta de que eso simplemente no es cierto. ¿Sabes? Nos deshicimos de Mossadegh en Irak, quiero decir, en Irán, y eso no terminó de resolver la situación, ni creó un Irán en calma sin más problemas. Se lo hicimos a Diem en Vietnam. Se lo hemos hecho a Manuel Noriega, se lo hemos hecho a Saddam Hussein, se lo hemos hecho a Muammar Gaddafi, se lo hemos hecho a Bashar al-Assad. Así que esta noción de que esta fantasía en Occidente de que todo lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar a un solo tipo, que eso solucionará nuestros problemas, que eso lo pondrá todo bajo control. Y la ironía es que ellos todavía siguen persiguiendo esa misma política con respecto a Rusia. Lo único que tenemos que hacer es simplemente deshacernos de Putin. Y de nuevo nadie reflexiona realmente sobre lo que viene después. Así que esto será para Trump su momento de misión cumplida de la misma manera que lo fue para George W. Bush. Será el pináculo de su éxito, porque creo que dentro de 2 meses estarán cantando otra canción y la situación en Guatemala, en Venezuela, no se habrá estabilizado. Pero, sabes, de nuevo, creo que esto también forma parte de un plan mucho más amplio. Pienso que intentar apoderarse del petróleo en Venezuela es una preparación para un ataque contra Irán con el objetivo de, sabes, destruir completamente la República Islámica. Y la planificación de contingencia para esa situación sí anticipa que el estrecho de Hormuz podría ser cerrado, al menos de forma temporal, por lo que es absolutamente necesario tener una fuente alternativa de petróleo. Voilà, ya saben, ahí entra en juego Venezuela. Sí, esta idea de que el señor Trump debería estar al mando o que su grupo de personas afines a él debería gobernar Venezuela y también el señor Rubio hasta que logren encontrar y establecer un régimen títere que pueda tomar el control total del país. Es sí tan absurdo como Tony Blair asumiendo la administración de Gaza. Solo estoy esperando que derroquen al gobierno de Irán y nombren a la canciller Merz, la nueva Shah. Es que
esto es muy imperial, su estructura. Pensé que habíamos pasado a una forma más suave de imperialismo, pero parece ser la versión anticuada. Sin embargo, Sí, sí, ya lo creo. pero Estados Unidos deben haber tenido mucha gente desde dentro, el hecho de que fueran capaces de secuestrar al presidente, que no encontraran suficiente resistencia. Ves a Estados Unidos, a la CIA, trabajando con alguien de dentro, con gente de dentro del gobierno venezolano. Ah, sí, por supuesto. Sí, yo creo que sí hubo gente a la que se le pagó. Sabes, la operación, la verdad, fue llevada a cabo por la Fuerza Delta. Y sabes, la Fuerza Delta es muy, muy buena. Sabes, son muy capaces, están altamente entrenados, pero y siempre que uno se adentra en una situación de ese tipo, es muy similar a la historia que les contamos sobre la operación de captura de Bin Laden. Sabes, la historia que nunca salió a la luz fue que el servicio de inteligencia pakistaní fue sobornado para que hiciera la vista gorda, y así lo hicieron. Porque si Pakistán hubiera estado operando con su sistema de defensa aérea, habrían interrumpido esa misión. Y lo mismo, exactamente lo mismo, puede decirse en este caso, porque volar helicópteros hacia esa región de Venezuela, sabes, estás ascendiendo por encima de las montañas. Sabes, sí tienen sistemas de defensa aérea, que aparentemente algunos fueron derribados, pero otros simplemente no entraron en funcionamiento. Y parece que no había ningún tipo de escolta de seguridad alrededor de Maduro, o si la había, no eran muy competentes. Ahora, he oído de algunos que decían que el grupo Wagner fue enviado allí para defender a Maduro. Yo no, de nuevo, no sé si eso sea verdad o no, pero esta fantasía tan occidental de que podemos simplemente eliminar a una persona y que al eliminar a esa persona vamos a conseguir un gobierno perfecto, una situación completamente estable, no ha funcionado en el pasado y yo dudo mucho que vaya a ser el caso aquí. Y luego, ni siquiera empezamos a adentrarnos en todos los problemas legales que van a surgir en relación con, se están basando en una antigua acusación contra Maduro, que de hecho fue elaborada como parte de una operación encubierta de la CIA durante la primera administración de Trump. Ahora, una vez que uno se adentra en el origen real de gran parte de esa información, te vas a dar cuenta de que quizás una porción de ella ni siquiera sería admisible en un tribunal porque fue obtenida a través de métodos de inteligencia y algunas de esas fuentes de inteligencia es muy probable que no sean del todo fiables. Esta idea de que lo único que hay que hacer es tomar a un líder, reemplazarlo por otra persona, y entonces tendrás una situación maravillosa y estable. Se fundamenta esencialmente en cómo le explicarías la política a niños o a fanáticos, que es, sabes, tenemos un problema en el mundo porque hay un hombre malo por ahí, y si simplemente nos deshacemos de ese hombre malo, todo estará bien, todo volverá a la normalidad. Así que toda la complejidad de la anarquía internacional, de la política global, la ausencia de un soberano supremo, esta competencia por el poder, intereses contrapuestos, todo esto se va por la borda y es simplemente, oh, bueno, tenemos un hombre malo y así es esencialmente como la misma historia se repite cada vez que ocurre. Es un poco triste que no hayamos creado la propaganda más sofisticada, pero parece funcionar. Pero los venezolanos, sin embargo, no solo secuestraron a Maduro, sino que, como sugeriste, no se defendieron con mucha fuerza. Venezuela tiene defensas aéreas, tienen drones, no lograron derribar nada de los invasores. Sí, bueno, es que podría ser que, digamos, por ejemplo, que el vicepresidente negoció un acuerdo. Eso de, oye, sabes, nosotros nos encargaremos de todo. Una vez más, si ellos realmente creen que pueden depositar su confianza en los Estados Unidos, se van a llevar una muy triste y amarga decepción. Y eso, creo que lo que estamos presenciando aquí ahora mismo sabes, si recuerdan la euforia inicial que envolvió a George W. Bush cuando aterrizó en aquel portaaviones en mayo del año 2003 para celebrar la misión cumplida. Lo logramos, sacamos a Saddam, tenemos el control de Irak, estamos bien. Y, hombre, eso fue el inicio de una nueva pesadilla.
Es cierto que esta operación militar anoche se llevó a cabo sin ningún problema, ¿sabes? Ningún helicóptero se cayó, o al menos esa es la historia que nos están contando ahora mismo. De nuevo, como siempre lo hemos visto en el pasado, las historias iniciales, uno empieza a recibir algunos detalles más tarde, pero no hubo absolutamente nada tan significativo que realmente alterara la narrativa principal. Lo pondré de esa manera. Pero la gente de Venezuela, ellos tienen derecho a votar en esto. Y si los Estados Unidos va a, entre comillas, dirigir el país, pues ¿La correspondencia se entrega puntualmente? ¿Vienen a recoger la basura regularmente? ¿Los servicios públicos funcionan correctamente? así que se están estableciendo ciertas expectativas de que si Estados Unidos va a estar a cargo, más le vale que funcione de manera eficiente y que lo haga para el beneficio de la gente. Pero aún así, en toda Centro y Sudamérica existe un sentimiento antiimperialista latente entre una gran parte de la población. Y yo estaría dispuesto a apostar que habrá ataques contra cualquier ciudadano estadounidense que decida presentarse en Venezuela y que intente participar en el gobierno, que van a ser atacados, ¿sabes? Asesinados, capturados, tomados como rehenes. Pero, ¿sabes? Yo diría que esto, lo que a todas luces parece una gran victoria para Trump y se ha presentado como tal, yo personalmente veo que va a generar muchísimos más problemas en el camino. Sí, si quieres derrocar un gobierno, o sea, tomarlo, secuestrarlo, lo que tienes que hacer es, bueno, ponerlo en conflicto con otro estado. Así el que secuestra el gobierno puede presentarse a sí mismo como el defensor, tal como se hizo en el caso de Ucrania. Me refiero a derrocar al gobierno y luego tomar el control de sus servicios de inteligencia, pero después asegurarse de que se ha dirigido a un conflicto con su vecino, Rusia, y entonces el golpista de repente se convierte en el protector que ayuda, pero no hay realmente nadie contra quien enfrentar a los venezolanos. Así que es un poco, supongo que mi punto es que el principal oponente seguirá siendo entonces Estados Unidos. ¿Cómo evalúas los objetivos de Estados Unidos aquí en cuanto a lo que pretenden lograr? ¿Son solo los buenos y viejos recursos naturales, petróleo, el cambio de régimen, obviamente? Pues, y bueno, sé que Trump dijo que no es una guerra para un cambio de régimen, pero cuando secuestras al presidente de un país, es bastante difícil hacer que eso suene convincente. Sí, claro, pero también forma parte de lo que estaba incluido en la estrategia de seguridad nacional, es decir, revivir un poco más una imperialista reinvención de la doctrina Monroe. Bueno, de nuevo, es una total incomprensión de lo que es la doctrina Monroe. La doctrina Monroe en realidad tenía dos componentes. Uno, sin ninguna interferencia extranjera, ninguna actividad foránea en esta parte de nuestro hemisferio, pero Estados Unidos se mantuvo al margen y no interfirió en otras partes del mundo, del globo. Bueno, como hemos visto, estamos haciendo exactamente lo contrario. Estamos interfiriendo en todas partes. Creo que uno de los objetivos de obtener el control, de hacer esto ahora mismo y tomar el control del petróleo, al menos potencialmente tomar el control del petróleo en Venezuela, está intrínsecamente ligado a la decisión de Estados Unidos. Sabes, creo que se tomó el lunes finalmente con Bibi Netanyahu para proceder con nuevos ataques contra Irán. Esto se estará materializando en el transcurso del próximo mes o dos, me lo imagino. Estados Unidos anticipa que el estrecho de Hormuz podría ser bloqueado y quiere tener cierto control sobre una fuente alternativa de petróleo. Como bien sabes, la verdad es que Trump no se ha quedado quieto en este asunto y, de nuevo, lo que está realmente subyacente en toda esta situación es la suposición de que nosotros poseemos el poder absoluto y el control completo en Venezuela. Venezuela es un país grande y sus fronteras no son seguras y hay elementos que pueden entrar y salir que, sabes, creo que atacarán los intereses de los Estados Unidos y potencialmente si el petróleo cae bajo control occidental, atacarán las terminales petroleras. Así que en lugar de propiciar una situación que vaya a desescalar las tensiones en la región, creo que por el contrario va a escalar esas tensiones y, en particular, las amenazas tan imprudentes de Trump dirigidas tanto contra los presidentes de México como, y lo que es aún más importante, contra el presidente de Colombia, Petro. Sí, este es el problema.
eso es lo que viene después, porque Marco Rubio parece estar empeñado en, si esto es un éxito, subirse a esta ola y ir tras Cuba. Y algunos han sugerido que Colombia podría ser el siguiente país. A Trump se le preguntó directamente si estaría dispuesto a emplear la fuerza militar contra México, algo que él de hecho haría. Otros sugieren que quizás, ya sabes, no se limite solo a Latinoamérica. ¿Por qué no Groenlandia? ¿Por qué no lo que hicieron el año pasado, hacer un reclamo por el canal de Panamá? Quiero decir, hay muchísimas cosas, o la presión, sin embargo, lo que de alguna manera nos lleva a plantearnos la pregunta, ¿por qué no ha habido una respuesta más contundente de América Latina? Y estoy pensando esto especialmente en Brasil, este enorme estado miembro de los BRICS. Yo sé que ellos no tienen una muy buena relación con Venezuela, pero esto no se trata únicamente de Maduro. Esto es sobre, de nuevo, como bien dijiste, una perversión de la doctrina Monroe, una clara Sí. pretensión de hegemonía y control imperial de toda la región. Esto apenas le incumbe a nadie, en beneficio de cualquiera. Bueno, también subraya, o más bien pone de manifiesto, la hipocresía de los Estados Unidos. Sabes, nosotros afirmamos que nuestro gran interés en esto es detener lo que llamamos narcoterrorismo. Y luego Trump, antes de, sabes, como parte de su campaña contra el narcoterrorismo, perdona a un tipo que es un importante narcotraficante, pero que también resultó ser el expresidente de Honduras. Así que el principio que Trump está estableciendo es que mientras sirvas a los intereses de Estados Unidos, no nos importa si eres un terrorista o un narcotraficante. Nosotros te protegeremos, pero en el momento en que dejes de servir a nuestros intereses, entonces iremos a por ti, te condenaremos, te mataremos, te capturaremos o lo que sea. Sabes, también estamos viendo que eso está ocurriendo. La narrativa de los disturbios que ha sido promovida esta semana con respecto a la situación en Irán. Y una vez más, esto está conectado con Venezuela. Yo no creo en las coincidencias. Bueno, pues el presidente Trump tiene programada una reunión el domingo con el presidente ucraniano Zelensky y luego el lunes se reunirá con el primer ministro israelí Bibi Netanyahu. Y para colmo, ese mismo lunes se da el comienzo de las protestas en Irán. Ahora bien, la forma en que los medios occidentales lo presentaban era que eran protestas masivas, estas eran antiislámicas, contra el control del Ayatollah Khamenei, estaban coreando por el regreso del Shah. Bueno, resulta que toda esa narrativa estaba siendo producida por un grupo que es estrechamente, es en realidad una especie de frente político para lo que se conoce como el MEK Pemoy. MEK Mujahideen del Pueblo es una organización terrorista. Se remonta a la década de los 60. Ha matado a estadounidenses y ha sido parte de ataques terroristas. Pero fue en 2003, cuando Estados Unidos invadió Irak, que comenzamos el proceso de rehabilitación del MEK y transformamos a los mujahidines del pueblo de un grupo terrorista a uno que ya no lo era. Se convirtieron en un grupo conectado a la CIA, respaldado y apoyado por nosotros. Así que toda esta semana ha estado llena de esta narrativa, así como dinero de la CIA y el MI6 inyectado a través de estos grupos a individuos en Irán para protestar, para atacar a la policía, así como intentando incitar una respuesta muy dura para construir esta narrativa de que Irán está al borde del colapso. Todo este torneo está diseñado como para inmunizar al público en Occidente, para que acepte que se avecina una nueva guerra con Irán y que deberíamos esperarla. Bueno, entonces se presenta esta situación en lo que respecta a Venezuela y creo una vez más que ambos aspectos están intrínsecamente conectados. Mientras Venezuela mantenga su capacidad para suministrar petróleo, corremos el riesgo de que pueda haber una interrupción, ya sea temporal o incluso más prolongada, en el flujo de petróleo proveniente de Irán y del Golfo Pérsico.